Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la atalaya de esta semana, el cual corresponde al artículo de estudio número 7 que tiene por título El principio de autoridad en la congregación, el cual está basado en el libro de Efesios 5:23. Sin más, empezamos. Muy bien, entonces, la pregunta número 1 es: ¿cuál es una de las razones por las que está unida la familia de Jehová? Sí, existe tanta paz, unidad y amor en el pueblo de Dios, porque cada uno de nosotros nos esforzamos por respetar el principio de autoridad que Jehová ha establecido, y nos esforzamos cada uno de nosotros en todo momento por vivir bajo los principios bíblicos. Ahora, veamos la pregunta número 2. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Respondemos estas preguntas. ¿Cuál es el papel de las hermanas? ¿Es cierto que todos los hermanos son cabezas de todas las hermanas? ¿Tienen los ancianos el mismo tipo de autoridad sobre los hermanos y las hermanas que la que tiene un cabeza de familia sobre su esposa y sus hijos? Vamos a pasar al primer subtema, que tiene por título ¿Cómo debemos ver a las hermanas? Ahora, veamos la pregunta número 3. ¿Qué nos ayudará a valorar todavía más lo que hacen nuestras hermanas? Valoramos mucho a las hermanas por todo el trabajo que hacen, ya que muchas de ellas no solo trabajan seglarmente, sino también cuidan de su familia día a día, y las valoraremos aún más si pensamos y reflexionamos en cómo las ve Jehová y Jesús, cómo las tratan, y cómo las trató también Pablo. Ahora, veamos la pregunta número 4. ¿Cómo indica la Biblia que para Jehová los hombres y las mujeres son igual de valiosos? La Biblia indica en multitud de ocasiones que tanto hombres como mujeres son igual de valiosos. Por ejemplo, en una ocasión, Jehová les dio Espíritu Santo a hombres como mujeres para hablar en lenguas y hacer milagros. También hay tanto hombres como mujeres ungidas que gobernarán con Cristo en el cielo. También la promesa de vida eterna es para todos por igual, y Jesús mandó a predicar las buenas noticias tanto a hombres como a mujeres. Otro ejemplo es el que vemos en el pasaje de Hechos 18, 24 al 26, donde se explicó a un hombre muy culto la verdad con mayor exactitud, y esto no lo hizo solo Áquila, que era el esposo de Priscila, sino que ella también habló y enseñó con exactitud a este hombre, que incluso enseñaba en las sinagogas sobre Jesús. Ahora, veamos la pregunta número 5. Según muestra Lucas 10, 38, 39 y 42. ¿Cómo veía Jesús a las mujeres? En el versículo 39, vemos que María se sentó a los pies de Jesús y se quedó escuchando lo que decía, y Jesús habló de temas profundos, tanto con hombres como mujeres, no hizo ningún tipo de distinción, muy diferente al trato que le daban los fariseos a las mujeres, que las despreciaban, y ni siquiera hablaban con ellas, y mucho menos hablar de las Escrituras. Pero vemos que Jesús habló, enseñó e instruyó tanto a hombres y mujeres en verdades profundas de las Escrituras.
También el respeto de Jesús hacia las mujeres, también lo vemos en Lucas 8, del 1 al 3. Ya que permitió que las mujeres lo acompañaran mientras iba predicando, incluso les dio el honor y privilegio a una serie de mujeres, para que fueran ellas quienes transmitieran el mensaje a los apóstoles de su resurrección. Ahora, veamos la pregunta número 6. ¿Cómo demostró el apóstol Pablo que respetaba a las mujeres? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que respetara a las mujeres, que las tuvieran en consideración como si fuera su madre para las mujeres de más edad y a las más jóvenes como hermanas. Y vemos que no solo le dijo que tenía que respetar, sino que tenía que respetarlas como su propia familia. Además, Pablo no solamente decía cómo se debía respetar a las mujeres, sino que él mismo dio ejemplo de ello en muchas ocasiones, como cuando escribió su carta a los romanos. En ella envió saludos a las hermanas, mencionándolas por su propio nombre, a cada una de ellas, ya que él se acordaba y valoraba mucho todo lo que estas cristianas hacían, y el gran valor que tenían. Ahora, veamos la pregunta número 7. ¿Qué preguntas vamos a responder? Ahora, vamos a responder estas otras preguntas. ¿Por qué les manda Jehová a las hermanas que se cubran la cabeza en ciertas ocasiones? Y, ¿los hermanos son cabezas de todas las hermanas por el hecho de ser nombrados ancianos o siervos ministeriales? Vamos a pasar al segundo subtema, que tiene por título: ¿son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Ahora, veamos la pregunta número 8. En armonía con Efesios 5:23. ¿Por qué no son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Vemos que Efesios 5:23 es muy claro y dice que solo el esposo es cabeza de su esposa, y por encima de él, el Cristo, como cabeza de la congregación, por lo que ningún hermano puede ser cabeza de las hermanas, ni siquiera los ancianos. Es por ello que, en un matrimonio, la autoridad está en el esposo, y todos los demás hermanos deben estar al margen de sus decisiones. Y vemos que en el caso de que la hermana esté soltera y vive con su familia, será su padre el cabeza de familia, y si no vive con ellos, es Cristo directamente. Por eso, la hermana soltera respeta a sus padres, y también a los hermanos de la congregación, pero ningún hermano, ni anciano, ni siervo ministerial puede ser su cabeza, porque es Jesús. Ahora, veamos la pregunta número 9. ¿Por qué deben cubrirse la cabeza las hermanas en algunas ocasiones? Esto se debe a lo que se menciona en 1 de Timoteo 2:12. Jehová decidió que fuera el hombre quien dirigiera a la congregación, así estableció una jerarquía de orden, evitando que reine el caos. Es por ello que, en ausencia de un varón cristiano, la hermana, a realizar su labor o tarea, debe cubrirse la cabeza, como muestra de respeto al principio de autoridad que Dios estableció. Por ejemplo, las hermanas se tienen que cubrir la cabeza si va a orar en público o enseñar de la Biblia, en presencia de un hermano bautizado, o si está su esposo presente, y aunque no haya ningún varón presente, tendrá que taparse la cabeza si va a realizar alguna tarea que es encargada normalmente a un hermano bautizado. Vamos a pasar al tercer subtema, que tiene por título: la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos. Ahora, veamos la pregunta número 10.
¿Por qué podría pensar un anciano en ponerles normas a los hermanos de la congregación? Puede que piense así por querer proteger a la congregación como si de su familia se tratara. Incluso puede haber hermanos o hermanas que les digan que tomen decisiones por ellos, pero esto no es bíblico y cada uno debe tomar sus propias decisiones, ya que los ancianos están para cuidar de la congregación, pero no lo harán con sus propias decisiones, sino con lo que dice la Biblia, aconsejando por medio de ella, y será cada uno quien tome su decisión. Ahora, veamos la pregunta número 11. ¿Qué aspectos tienen en común la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos? Jehová quiere que haya respeto en la congregación, el mismo que existe en la familia. Este es uno de los aspectos en común, por eso, espera que los cabezas de familia y los ancianos cuiden de los suyos, de su congregación, y les ayude a tener una fe fuerte, a que se sientan queridos y valorados, y que exista la ayuda que necesitamos en cada momento. Ahora, veamos la pregunta número 12 y 13. Tal como indica Romanos 7:2. ¿En qué se diferencian la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos? Jehová les ha dado la responsabilidad a los ancianos de congregación a actuar como jueces y expulsar de la congregación a pecadores que no se arrepienten, y los cabezas de familia tienen derecho a dictar las normas de su casa para el bien de la misma, escuchando la voz de su esposa como una sola carne que son. Por ejemplo, los cabezas de familia pueden establecer a qué hora deben llegar a la casa sus hijos por la noche, y también la autoridad para disciplinarlos si desobedecen. Vamos a pasar al cuarto subtema, que tiene por título: Respetemos a Cristo, cabeza de la congregación. Ahora, veamos la pregunta número 14, parte A. En vista de lo que dice Marcos 10:45. ¿Por qué es lógico que Jehová nombrara a Jesús cabeza de la congregación? Es lógico, porque Jesús dio la vida como rescate por todas las personas que ponen fe en Él. No vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás, y con su sacrificio compró la vida de todos sus discípulos de la congregación. Por eso, tiene la autoridad de dictar normas de conducta, así como asegurarse de su cumplimiento, ya que nos alimenta espiritualmente y nos cuida a todos por medio de ellas. Ahora, veamos la pregunta número 14, parte B. ¿Cuál es el papel del cuerpo gobernante? El papel del cuerpo gobernante es estar en sujeción a la autoridad y a la cabeza de la congregación cristiana, Jesús, y hacen tal como sea establecido, y por ello, bajo su autoridad, intentan en todo momento guiar al pueblo de Dios con instrucciones útiles, alimento espiritual al debido tiempo, y dando un orden coherente a toda la organización terrestre. También se interesan por todos los hermanos y hermanas de todo el mundo y nos proveen toda la guía que necesitamos. Ahora, veamos la pregunta número 15 y 16. ¿Qué aprende usted de lo que dicen Marley y Benjamín? Me enseña que si respetamos el principio de autoridad, seamos hombres o mujeres, nunca nos excederemos de lo que debemos hacer, porque respetamos lo que Jehová ha establecido y sabremos cuál es nuestro papel en cada caso. De esta forma, no habrá situaciones excedidas, porque todos actuamos de acuerdo a lo que Jehová ha establecido. Ahora, veamos la pregunta número 17. ¿Por qué debemos respetar el principio de autoridad? Porque de esta forma, estaremos haciendo como se dice en Salmo 150:6.
estaremos alabando a Jehová, ya que todo lo que hacemos será para la paz, cariño y amor de la congregación y de nuestras familias. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿cómo debemos ver a las hermanas de la congregación? Las debemos ver, como lo hace Jehová y Jesús, siguiendo el ejemplo de Pablo, en cómo debemos respetarlas, verlas como a todos por igual. Las hermanas no son inferiores a nadie. Todo lo contrario, hemos de valorar el gran trabajo y esfuerzo que hacen como colaboradoras, al igual que los hombres, de la voluntad de Jehová. La segunda pregunta es: ¿son todos los hermanos cabezas de todas las hermanas? Explique. Vimos que el único cabeza de todas las hermanas y de la congregación es Jesús. Luego, estará el esposo si la hermana está casada. Si está soltera y vive con su familia, será su padre. Y si vive sola, será Jesús directamente. Además, las hermanas respetan a todos los hermanos, y los hermanos que no tienen ningún principio de autoridad sobre ellas, también tienen que respetarlas de la misma forma, y no excederse. La tercera pregunta es: ¿en qué se diferencian la autoridad de los cabezas de familia y la de los ancianos? Los ancianos tienen la autoridad y responsabilidad de mantener limpia la congregación y hacer frente a pecadores que no se arrepienten, para mantener la unidad de la congregación y su limpieza moral, actuando como jueces. Además, dan guía y consejos basados en la Biblia, mientras que los cabezas de familia dictarán las normas de vida sobre su familia, para vivir cristianamente según lo que dice la Biblia y cumplir con los principios bíblicos. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un caluroso abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.